Ya está grabando. Gracias, Guito. ¿O quién fue? No sé. Bien. Y el rotor de EA, ¿cuánto igual a cero, gente? En electrostática. A cero. Bien. Quédate, Diego. Haceme la gamba. La semana pasada, el video, arrancamos hablando de la divergencia del vector inducción magnética, que es igual a cero, y que el rotor de la inducción magnética, la costumbre de estar con el campo electrostático, me sale E por default. Es igual a la densidad de corriente. Si esto lo expresamos en el formato integral, es lo que vimos en física 2, que esta es la integral cerrada del vector inducción diferencial de S. Profe, ¿Sí? nos falta el mu cero, la permeabilidad. ¿Qué me decías, Maxi? Eso es. Muchas gracias. Mientras que la circulación de B diferencial de L es igual a mu 0 por I. Entonces, ley de Gauss, o segunda ecuación de Maxwell. ¿Y esta cuál era, chicos? ¿Se acuerdan el nombre? Ley de Ampère. Bien. Pero fíjense que esta dijimos que es una de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y esta sabemos que es otra de las ecuaciones de Maxwell. Sí. Maxwell. Ahora, a esta la llamamos ley de Ampère, pero no le decimos ecuación de Maxwell todavía, porque va a faltar para decirle ecuación de Maxwell. Y a esta vamos a ver que en breve también la vamos a transformar en ecuación de Maxwell. ¿Está claro? Ustedes recuerden que nosotros dijimos, y aparte las presentamos, que las ecuaciones de Maxwell eran 4 y que hablaban de la estructura de Ocampo, de su divergencia y su rotor, y la divergencia y el rotor ¿de quién? Del vector de inducción magnética. ¿Está claro? Lo que pasa es que ustedes fíjense que en todo esto que está en la pizarra no hay variación temporal todavía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con lo cual, las ecuaciones van a estar completas cuando aparezca la variación temporal, que va a ser ya calculo que en 20 días. En 21 días vamos a completar las ecuaciones de Maxwell cuando podamos pasar por la ley de Faraday y cuando incorporemos nuevamente el concepto de corriente de desplazamiento. Ahora bien, nosotros, si teníamos, esta era la relación que tenía el campo electrostático con sus fuentes. Las fuentes escalares eran la fuente del campo electrostático. Está la densidad volumétrica de carga. Mientras que ahora vemos que no existen fuentes escalares para el campo magnético. Siempre el campo magnético es solenoidal. ¿Se acuerdan con divergencia nula que era solenoidal? Sí. Y una divergencia nula me hablaba de que no existía una fuente escalar. A diferencia del campo eléctrico, o el campo electrostático en realidad, el campo magnético tiene fuentes vectoriales. ¿Está? Fuentes vectoriales. Densidad de corriente. En definitiva son cargas en movimiento. La densidad de corriente son cargas en movimiento. Yo la densidad de corriente la puedo definir de esta manera si quisiera también. Rho sub B por B. Esto es Coulomb sobre metro cúbico por metros sobre segundos, un cuadrado, metro
Coulomb sobre segundo ampere, ampere sobre metro cuadrado. ¿Se acuerdan de esto cuando vimos la parte de corriente eléctrica? Que Rho sub B, densidad volumétrica de carga por velocidad, está claro, quiere decir entonces que las fuentes del campo electromagnético son las cargas eléctricas, siempre. Si está quieta, solo genera campo eléctrico, y si está en movimiento, va a generar campo eléctrico y va a generar campo magnético también. Porque existe la densidad volumétrica, pero al estar en movimiento, también genera campo magnético. Eso es lo que hemos visto en física 2. ¿Está? No en forma diferencial, pero sino en forma integral. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Bien. Pero el tema, que más allá que pudiéramos encontrar la relación entre el campo y sus fuentes, el problema era cómo encontrar el campo. Entonces habíamos definido una ley experimental que no era ni más ni menos que la ley de Coulomb, ¿se acuerdan? Sí. De esta manera yo podía calcular el campo eléctrico. En situaciones de alta simetría, podía usar a la ley de Gauss como una función auxiliar, como una ecuación auxiliar para poder calcular el campo electrostático, o el campo eléctrico, pero en condiciones de alta simetría. En el caso del campo magnético, también, para poder usar la ley de Ampère, que fueron la mayoría de los ejemplos que están en el video, yo necesito situaciones de alta simetría para poder extraer a B dentro de la integral de línea. Si no, vamos a tener que caer ¿en quién? ¿Se acuerdan? ¿En qué ley? Que vimos en física 2. Che, de a 1. Biot-Savart. Correcto. Los dos franchute. ¿Va bien hasta ahí? El Sí. Biot-Savart es como la ley de Coulomb para el campo eléctrico. Obviamente. Bueno, del potencial vectorial magnético no vamos a hablar porque creo que en el video no llegamos a esa parte. No me acuerdo, creo que llegamos, ¿no? A potencial vectorial magnético en el video. Sí, sí. Sí. Obviamente, para el campo, para los campos irrotacionales teníamos una función auxiliar phi, que era el potencial electrostático, o el potencial escalar. Y para los campos solenoidales tenemos la función auxiliar A, que es el potencial vectorial magnético. ¿Está? ¿Por qué digo eso? Porque yo puedo expresar una función auxiliar que sea el potencial vectorial magnético y de esa manera definir a B. ¿Está claro? Porque yo estoy seguro que la divergencia del rotor era una de las identidades nulas. ¿Cuánto me da esto? Eso quería preguntar. En el video le pone 0 por el Correcto. Gauge de Coulomb. ¿Pero por qué 0? Si vos podés elegir arbitrariamente. Eso es lo que no. ¿Cómo? En el video explicás que se puede elegir arbitrariamente. No, lo que se puede elegir arbitrariamente es esta, la divergencia de A. El rotor de A sí o sí da B, porque por definición es eso. ¿Se entiende la diferencia? Acá estamos hablando de la divergencia. A ver, un campo vectorial, para vos poder definir un campo vectorial, ¿qué necesitas definir? Un campo vectorial queda bionívicamente definido si conoces su divergencia, su rotor, y
se hace cero en el infinito, o la condición de, digamos, la componente normal del campo en la frontera si está limitado. ¿Se acuerdan que eran las tres condiciones del teorema de Helmont? Entonces, nosotros teníamos hasta ahora divergencia de rotor de, ya tengo definido el campo electrostático. ¿Va bien hasta ahí? Conozco su divergencia, conozco su rotor. Ahora, en el campo magnetostático, en el espacio libre, presentamos de vuelta su divergencia y su rotor. ¿Vamos bien hasta acá? Fede. Sí. Bien. Ahora decimos que vamos a trabajar con la función, con el campo auxiliar potencial vectorial magnético, que conocemos su rotor. Porque es lo que nosotros queremos, lo definimos de esta manera. Pero no conocemos quién, todavía no definimos quién para que esté definido. La divergencia. Bueno, entonces lo que decimos es que va a haber muchos vectores potencial vectorial magnético que cumplan con la condición de que su rotor sea B. De la misma manera que había muchos potenciales eléctricos o electrostáticos cuyo gradiente era el campo eléctrico. La diferencia entre ellos era una constante, ¿se acuerdan? O sea, el potencial escalar no es único. Era donde ponía la referencia yo. Esto es lo mismo, pero un poco más complejo porque es vectorial. Entonces digo, bueno, de todas las condiciones que hay, voy a elegir un campo vectorial A que cumpla que el rotor es el campo de inducción magnética, pero voy a elegir una divergencia que sea cómoda para trabajar. Y le voy a hacer su divergencia nula. Este es un campo. Podría haber otro A, A', cuya divergencia de A' sea distinto de cero. ¿Se entiende? Y cumpliría con el mismo B. Pero complica los cálculos. ¿Se entiende la diferencia, Fede? Sí, sí, digamos, yo quiero el potencial para llegar al campo, no me interesa. Entonces elijo el más simple, en este caso Correcto, nulo. correcto, La divergencia correcto. es. ¿Qué es lo que todo el tiempo estás haciendo cuando definís en el potencial en infinito igual a nulo? O lo pones un potencial de referencia. ¿Está claro? Vos vas jugando con eso. Tenés un problema, y el problema en lugar de poner entre 1000 y 5000 volt, que tengas una diferencia potencial de 4000 volt, pones un plano a tierra o algo a tierra y te queda una diferencia de 4000 con respecto al resto. Entonces vos vas jugando con el potencial electrostático de tal manera de, en algún lugar, poner una referencia cero, que es lo que llamamos referencia de tierra. Entonces es mucho más sencillo después los cálculos. Son todos potenciales en lugar de diferencia de potencial, poder seguir restando contra cero. En este caso tiene sus ventajas usar divergencia nula. ¿Va bien hasta ahí? Perfecto. Sí. Bien. Entonces, nosotros, ahora dentro de un rato les voy a colgar la segunda parte de este video, que cerraría magnetostática, en donde vamos a ver Poisson vectorial, donde vamos a ver, igual que el Poisson para el potencial electrostático, la ecuación de Poisson para el potencial electrostático. ¿Está? Vamos a ver que va a aparecer una expresión similar, pero vectorial, que se llama ecuación vectorial de Poisson. Eso les queda para el video, y en muchos casos se utiliza para poder calcular potenciales vectoriales magnéticos, resolver esta ecuación. Y también en el video, como último tema, van a ver Biot y Savart, que es el último tema del video. Sobre ese tema es en el que queremos hablar la clase de hoy. Ahora, después que juguemos un rato con este problema, Guillermo le va a presentar la actividad 13, que es un caso que se le puede presentar en la vida profesional. De hecho, a Guillermo se le presentó en su momento por su actividad profesional y tuvo que resolverlo.
De tal manera que, bueno, que la actividad que le vamos a enviar, como siempre, tratamos de que sean actividades que en algunos casos estén vinculadas con su trabajo profesional. Después lo va a presentar Guillermo, no me quiero adelantar. Pero básicamente es lo siguiente. Todo ve la pantalla, ¿no? Que hay un dibujito azul y rojo. Sí. Bien. ¿El mouse se ve moviéndose? Ahora está Ahora quieto. muévalo. Bien. Porque nunca sé si se ve o no se ve la flechita. Entonces no sé si lo están viendo. Bueno, ¿qué es esto? Esto que está acá rojo es un segmento de corriente. Es un hilo de corriente finito. Está Si que... está moviendo, no se ve. ¿Cómo? Si está moviendo el mouse, no se ve. Lo muevo para arriba y para abajo. Ah, recién cuando lo apoyo se ve. O sea que el mouse no se ve. Yo para no señalar al divino botón. El segmento de corriente que va desde I'1 hasta I'2 es un segmento que circula una corriente I en amper en el sentido positivo de la I. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Dale, quédate, Nico. Ahora te toca seguirme. Desde el X1' hasta el X2' hay un segmento de corriente que transporta una corriente I en amper en el sentido X positiva. Obviamente, acá cabría la posibilidad de preguntar, ¿existe la posibilidad que circule corriente continua por un cable abierto? No. Entonces, bueno, esto es una parte de un circuito, el circuito es otro, no nos interesa, ahora lo despreciamos, pero vamos a estudiar qué le pasa a esta parte del circuito, ¿se entiende? Como el medio es lineal, yo puedo estudiar los segmentos, tramos de circuito por separado y sumar los efectos, con lo cual no me estaría molestando poder hacer esto, que es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, la pregunta es, yo estoy parado en el punto A, y lo que quiero calcular es ambos segmentos transportando esa corriente, ¿cuánto campo magnético aportan al punto A? ¿Se entiende la pregunta? ¿O se entiende lo que quiero hacer? Sí, profe. Bien. Entonces, obviamente este problema no tiene simetría, no tiene nada, con lo cual la ley de Ampère me la guardo en el bolsillo. Acá del cajón que vamos a tener que caer en quién. Biotis, a ver. Bien. Lean, quédate que te hago una pregunta. Bueno. Imagínense imagínate por un segundo que ese cable es infinito, el rojo, largo, largo, largo. Sí. ¿Qué campo magnético genera un conductor recto? La forma del campo magnético, la línea del campo magnético, ¿te acordás cómo son? Concéntricas. Bien, circunferencias concéntricas. Circunferencia concéntrica. Con lo cual, en A, el campo magnético en A, B en A, está el vector en ese punto. Sí. ¿Qué dirección tendría según vos? Y sentido, si decís el sentido, también. Y estaría como ingresando a la pantalla. Bien, o sea que estaría en el eje. En el eje Z. Bien, ¿en el Z positivo o en el Z negativo? Fíjate bien cómo están los XY. Positivo. Pensalo bien. Negativo. ¿Por qué? ¿Cómo definís el eje Z, dados el eje X y el eje Y? Con la regla de la mano derecha o tirabuzón, creo. Correcto. En realidad lo que haces es el producto vectorial, ¿no es cierto? Vectorial. Sí. Haces I versor, vectorial J versor, y te da K versor. En definitiva lo que uno dice es, agarro X, lo llevo hasta Y, me fijo y estoy descorchando el vino. Está saliendo de la hoja, el eje Z. ¿Está Claro. bien? Sí. Bien. Perfecto. Y la pregunta es, la corriente que está abajo del hilo conductor azul, ¿qué campo estaría generando en el punto A? ¿En qué dirección va a estar? En el eje Z también, pero ahora positivo. Bien. En teoría, a nosotros nos parece que está saliendo la hoja. ¿Está claro? O sea que en ese caso, en ese lugar, como el medio es lineal, tendría que sumar vectorialmente ambos efectos, del conductor 1 y del conductor 2,
y el resultado vectorial me daría el vector en ese punto. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien, ahora, como esto puede laburarse por superposición, me olvido por ahora del conductor azul y vamos a trabajar con el rojo nada más. No sé si es evidente para ustedes, pero si yo tengo una simetría, digamos, una simetría cilíndrica en la forma de la línea del campo magnético, lo que más convendría sería trabajar en coordenadas cilíndricas. ¿Se entiende? Sí. Yo pondría Z en el eje del conductor y cada punto alrededor del conductor va a estar ubicado a ρ, a una distancia ρ del eje Z, y tendrá un ángulo, creo que era el φ, un ángulo φ ubicado espacialmente, que le dará, digamos, a ver cuánto está metido dentro de la hoja, cuánto está afuera. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, en este caso en particular, fíjense que tanto ambos conductores como el punto de referencia donde yo quiero calcular el campo magnético están contenidos en un mismo plano. En el plano Z igual a 0. ¿Está claro? Entonces, podemos trabajar en coordenadas cartesianas porque todo va a estar siendo laburado en XY y obviamente el resultado nos va a terminar dando en el eje Z. Entonces podríamos plantear, en lugar de trabajar en coordenadas cilíndricas, trabajar en coordenadas cartesianas, que es lo mismo que hacíamos en física 2. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuevamente la ley de Biot-Savart. Nosotros hemos dicho que B era igual para una corriente filiforme, mu0 por I sobre 4pi por la integral de diferencial de L vectorial R vector sobre módulo de R vector al cubo. En realidad era diferencial de L vectorial R versor dividido R cuadrado, pero ¿se acuerdan que definíamos el versor como R sobre módulo de R? ¿Se acuerdan, chicos? Claro. Bien. Ahora, vamos a completar un poco de datos en este gráfico. Fíjense que en I', ese elemento negro que tengo acá en I', no es ni más ni menos que mi diferencial de L. ¿Está claro? Ese diferencial de L está colocado a una distancia I' con respecto al origen. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Entonces, si yo lo quiero expresar en coordenadas cartesianas para poder empezar a resolver el problema, ¿cuánto vale el diferencial de L? 0 y prima. El diferencial de L lo tengo que expresar en coordenadas. Entonces va a ser diferencial de I en upsu I versor. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Claro, sí, sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. La pregunta es, ¿quién es R para el rojo? Este es R, ¿no es cierto? Es la distancia que hay entre el punto campo y el punto fuente. El punto campo está ubicado en el punto A, cuya vector posición es RA, y el punto fuente está ubicado en I'. ¿Se entiende? Por definición, ustedes acuérdense que R es R menos R'. ¿Va bien, gente? El que no va bien soy yo poniendo siempre lo mismo, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuánto vale R? Vamos a poner en este caso RA, porque sabemos que es RA. En coordenadas cartesianas, ¿no? 0 y X, prima. A y A.
El punto A, Ah, sí, tiene razón. XA y A. XA, punto y coma, y A. Menos, ¿cuánto vale R'? XA y A menos I'. R', la componente en 0, X. 0. Bien. ¿Va bien hasta ahí? O sea que R, ¿cuánto va a valer? Va a valer XA y A menos I'. Sí. Bien. O sea que R ya lo tenemos en coordenadas. ¿Está claro? Es XA, punto y coma, y A menos I'. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Bueno, si tengo diferencial de L, bueno, ¿y cuánto va a valer, perdón, cuánto va a valer el módulo de R? ¿Está bien? ¿Alguna duda con el módulo de R? No. Bien, lo que tendríamos que hacer ahora es escribir esto, resolver esto, el producto vectorial en coordenadas cartesianas. Disculpen, pero tengo mucha costumbre de trabajar con IJK yo. Yo sé que tendríamos que poner USU, X, USU, pero me resulta más cómodo, no me puedo... IJK, ¿cuánto vale diferencial de L? Vale 0, vale diferencial de I y vale 0 en K. ¿Cuánto vale R? R, XA, ¿cómo? XA Bien, XA, y A menos I', correcto, correcto. y 0. Bien. ¿Me siguen? Bien, me siguen, perfecto, gracias. Entonces esto, fíjense, obviamente esto me tiene que quedar en K, porque B va a estar en K. Y es correcto, porque si hago en I, diferencia de I por 0, 0, menos 0 por I menos I, 0. En J, 0, 0, y en K hago 0 por IA menos I', 0, menos XA diferencial de I, en K versor. O sea que ya tengo definido mi producto vectorial. ¿Se entendió, gente? Leo, Sí, ¿en qué me hola. equivoqué? No, por ahí conviene remarcar que el diferencial I es del punto fuente con una prima. Para Ay, me lo después que olvidé, perdón. sea fácil Me la lo olvidé. integración. Gracias, Guille. Sí, pues vengo trayendo el I', digamos. Pues después vamos a tener problemas para integrar, ¿eh? ¿Se entendió lo que dijo Guillermo, chicos? Sí, como veníamos haciendo con electrostático, digamos. Claro, nunca hay que abandonarlo, yo me lo olvidé. Bien, entonces, esto me quedaría mu0 por I sobre 4pi por la integral de... ¿Entre qué voy a integrar, gente? ¿Entre qué y qué? I'1, I'2. Excelente, excelente. Y ahí, excelente. ¿De quién? El diferencial de L vectorial R, bueno, el menos ya me lo llevo para adelante, gente. Así no me molesta. Me queda XA, diferencial de I, sobre, me quedaría XA al cuadrado, más IA menos I', al cuadrado, todo a la 3 medios.
Y todo esto en K versor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Le tengo que dar el agradecimiento a Wolfram Alpha que me resolvió la integral. Fíjense, en esa integral, ¿cuál es la variable? Y diferencial y. Ahí Guillermo me retó que me olvidé el prima. Exactamente. ¿Cuál es la variable? Y prima. Tengo problemita con la prima. No sé de quién será la prima. Bien, la variable es y prima, ¿no es cierto? O sea que tanto IA, que es punto campo, y XA, que es punto campo, y aparte ni siquiera se le parece la variable, son todas constantes. ¿Va bien? Si ustedes se fijan, la integral indefinida, si quieren, que tendrían que buscar, es esta. Ay, Dios. Esta es la integral. ¿Ven todos que es esa la forma de la integral? ¿Y por qué no sacar el XA fuera de la integral? Es lo mismo. Yo lo dejé y lo puse así en el Wolfram Alpha. Si lo sacás, te va a dar otra integral, pero después se va a cancelar a un lado y la solución va a ser la misma. Como lo dejé adentro y me dio el resultado, y lo puse afuera y me dio también el resultado. Como es una constante, la puedo dejar afuera y adentro y después me da lo mismo. Tal el Wolfram Alpha hace lo que quiere. Es lo mismo en ese caso, ¿está claro, gente? Esto sería diferencial de X, ¿no? Pero, en definitiva, esto termina dando lo siguiente. Menos mu 0 y sobre 4pi, y la solución de la integral XA y esto me queda y prima menos IA sobre módulo de R. Que lo escribo así para abreviar, digamos. Evaluado entre I'1 e I'2. ¿Está? O sea, la solución de esto que está acá, si yo dejo el A adentro, me aparece un XA acá afuera. Y se me va el de arriba. Pero lo saqué afuera yo, por ahora. ¿Alguna duda hasta acá? Si reemplazo por los límites, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar I'2 menos IA sobre módulo de R menos I'1 menos IA sobre módulo de R. Esto, Ponele módulo de R2 y módulo de R1 porque son distintos, ¿viste? perdón. Te reta, Guille. Sí. No me deja pasar ni una. No, porque si no se pierde lo que viene ahora, Nego. No, Sí, la magia. Sí. El Guille me lee.
Bien, ahí tenemos los dos R's. ¿Va bien? Ahora, esta es la solución, y hasta acá estaríamos joya. Pero, pregunta el millón, ¿alguien me sabe interpretar qué significa esto en el gráfico? Para eso vamos al gráfico, ¿les parece? Perdón. La corriente I es la misma, profe, numéricamente. Estoy nada más laburando sobre todavía no me metí con el azul, estoy en el rojo todavía nada más. Ah, claro. Por la duda lo voy a poner con rojo para que no se confunda que estamos haciendo el otro cable. Esto que está ahí, esa relación. ¿Qué es I'2 menos IA? ¿Lo podemos ver en el gráfico? Dale como ve el gráfico el lugar. Busquemos I'2 e IA. I'2 es todo esto, ¿no es cierto, gente? ¿Me siguen? Sí. E Claro, IA, tiene el cachito que le falta. correcto. Es este cachito. O sea que estaríamos en este punto parado, ¿no es cierto? Este cachito. ¿Y el módulo quién es? Este. ¿Me siguen? Este es el módulo de R para cuando I' vale I'2. ¿Me siguen o no? Módulo de R2, que era lo que me decía Guillermo. Esto es R2. ¿Me siguen, sí o no? Sí. ¿Alguno que no me siga? Bien. La relación de esos dos segmentos, ¿no es cateto opuesto sobre hipotenusa de este ángulo? ¿Se entiende? El seno, sí. Por lo tanto es seno. Esto que está acá es seno de alfa 2. Siendo alfa 2 el que acabo de marcar. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Vamos ahora con I'1. Es este, ¿no? Y IA es este. O sea que el segmento que me está marcando es este. ¿Sí o no? Y obviamente, ¿este quién es? R1. Por lo tanto, lo que me está dando es este ángulo ahora. Los ángulos de los dos extremos del conductor con respecto al punto A. ¿Se entiende eso? Sí. Quiere decir, ¿pueden creer que cuando quiero cambiar de color voy a dejar el lápiz y agarrar otro lápiz? No me acostumbro que es el mismo lápiz. Quiere decir que B, en definitiva, vale menos mu0 por I sobre 4pi XA. ¿Qué es XA? La distancia de punto. La distancia del punto al conductor. ¿Se dan cuenta de eso? Claro. Y esta es la ecuación que me queda. La solución. ¿Va bien?
Y Claro, sería Ahora, la menor distancia, ¿no? ¿Cómo? Sería la menor distancia. Porque hay La varias distancia, distancias. la altura. Ahí sabemos que es la perpendicular, ¿está bien? Están Claro. afilados con mecánica técnica ustedes, ¿eh? Sí, Más o menos. la menor distancia. La distancia perpendicular. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si alfa 2, o sea, si el conductor es muy largo, pero muy largo, pero muy largo, alfa 2 y alfa 1, ¿a qué ángulo tienden? A 90. Bien. Entonces, si alfa 2 me queda que es menos mu0 i sobre 4pi xa. ¿Cuánto vale el seno de 90? 1. ¿Cuánto vale el seno de 90? Uno es pi y otro es menos pi sobre 2, ¿no? Si no, no me estaría dando la cuenta. Esto vale 2. Este 2 se va con este 2. Y me queda que B es igual a menos mu0 por i sobre 2 pi xa en K versor. Es más, a xa lo voy a llamar R. ¿Se acuerdan qué es esto? Parece el del plano infinito. Conductor infinito. Eso es resuelto por ley de Ampère, si ustedes quieren, lo que está en el video. ¿Cuánto vale el campo magnético a una distancia R o un radio R de un conductor infinito? Vale mu0 por i sobre 2πr. Si yo tengo un conductor infinito a una distancia R, o ρ, si lo tenemos en coordenadas, y la corriente va subiendo, el campo B, en cualquier punto a una distancia R, en cualquier punto a una distancia R, ¿cuánto vale? Siempre lo mismo. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, a mí me queda una duda. Dígame. Pero con el tema de los signos. Porque yo veo I'2 menos IA, y eso es el segmento ese que habías marcado. Pero Sí. no sería negativo. Lo que pasa es que los dos te van a quedar negativos. Eso es verdad. Pero entonces no me quedaría seno de alfa 1 menos seno de alfa 2. Sí. Ya no tengo qué color poner acá. Es como si le cambié. En realidad, el seno de alfa 2 te va a quedar. Yo planteo esto: I'2 menos IA. Después, lo que me dé el resultado es lo que me va a dar resultado. ¿Se entiende? Yo lo puedo dejar expresado de esta manera. Ahora, si I'2 es más grande. Pará. Pará que me perdí. Sí, te entendí lo que me dijiste decir, ¿eh? pero no es justamente por eso que el seno es el seno de Φ2, porque si I2 fuera en el infinito sería más grande, ya ahí ya pasaría a... Entonces ahí quedaría el seno de pi sobre 2 y el otro, como es menor, sería el de menos pi sobre 2.
Santiago, ¿estás hablando vos? Sí, Leo. Está bien. ¿Qué me decías lo del infinito? No te entendí. Que si I2, si fuera un hilo, un conductor infinito, I2 ahí pasaría a IA, o sea, IA quedaría por debajo de I2. Claro. Entonces ahí el ángulo sería pi2 positivo. Y como I1 está debajo de A, yo lo interpreté así. Sí, Quedaría seguí que está perfecto. como pi2, como el otro punto está por debajo, el ángulo es negativo y es menos pi2. Por eso cuando se da cuenta te da 2 y no se anulan. Bien. Ahora, en este caso, en el que vos me estás planteando, alfa 2 es el problema, en principio, ¿no es cierto? ¿Estamos en alfa 2? Claro, en este caso porque I'2 es menor que IA. Bien. Entonces, Por eso no es un hilo infinito. sí, claro. Sí. Por eso me gustan los hilos infinitos a mí. Claro, sí. A todos, a todos. Bien. ¿Qué pasaría? Yo tengo que recursar álgebra, gente. No me queda Yo pizarra. creo que sí, ahora con lo que dijo Santi, porque el alfa 2 ese que tomamos, lo tomamos para abajo del eje. Si lo tomamos Claro. para arriba me queda seno de menos alfa 2 y me da lo mismo, me termina dando lo mismo. Si tomo negativo o positivo. Como decía Fede, No, que en este caso el seno de alfa 2 lo tomamos positivo, pero está para abajo del eje, digamos. Nosotros siempre tomamos del positivo del eje X al Y, no del eje X al menos Y. sí. No sé si me explico. A ver, si yo tuviera I2' más grande que IA, ¿va bien? Que sería el caso de I', bueno, estamos en la misma siempre. Si esto está centrado, I'2 estaría más grande que IA. Entonces, ¿Me dejás intervenir, sí, Leo? Guillermo, me confundí con el tema de los signos. El tema es que cuando fuiste al Wolfram Alpha y resolviste esta integral, se te desaparece el signo menos de adelante, cuando lo pones de esta forma. Si quieres conservar el signo menos, acá tenés que poner IA menos I'2 y IA menos I'1. ¿Se entendió? ¿Esto decís? El signo menos que arrastraste adelante de todo, Sí. o lo sacás o tenés que invertir lo que está en el paréntesis del seno, digamos. Lo multiplicaste 2 veces por menos. Entonces ahí sí te da negativo y negativo y te queda que es, digamos, entrante a la hoja. Entonces acá... No, Leo, o le Sí. pones más y lo dejas así, o le sacás el más, o le dejas el menos y lo invertís. Pues yo lo voy a dejar así. Y con el más adelante. Está invertido con el más adelante. Eso iba a preguntar yo, porque por la regla de Taylor ahí entraría en la hoja el campo. Claro, pero Y acá estos senos te va a dar negativos. Claro, ahí te da negativo y te queda... Porque como ustedes me estaban diciendo, como I' es menor que IA, esto es un valor negativo, y un seno de un ángulo negativo me da un ángulo negativo. Entonces ahí me va a aparecer, esto me va a dar negativo, digamos. Esto es negativo. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué es lo que decían ustedes? Cuando yo calculo alfa 2 va a ser negativo. Entonces su seno me va a dar negativo. Por cómo puse el punto exterior yo, ¿se entiende? Si el punto estuviera contenido, sería más fácil. En ese caso los dos son negativos. Claro.
Pero en caso de infinito no, alfa 2 es positivo. Claro. Entonces queda Claro, positivo, menos negativo, 2 sería. En el caso de infinito. claro. Pero te tendría que quedar menos adelante. Claro. ¿Y a cuánto se le falta a él? Lo que pasa que ahí el seno de alfa 1 es menor al seno de alfa, digamos, es más negativo que el seno de alfa 2, entonces te da negativo. Claro. ¿Eh? Perfecto. Bien. Salvado mis problemas con el álgebra y la geometría analítica. Que no se entere Marcela Moyo, que me mata. El tema es, la pregunta es, ¿vale la pena hacer todo el mismo tratamiento para el azul? No, ¿Cuál sería el resultado? el mismo de signo contrario. O Pero sea cambiar. que, si yo tengo estos B1, lo traemos un poquitín para acá abajo, esto es B1. Y B2, B1 en A y B2 en A. B2, ¿cómo sería entonces? Mu0 y las corrientes son las mismas, dijimos. 4pi, Y ya. bien. Bueno, acá vamos a hacer una cosa. Vamos a poner 3 y vamos a poner 4. Así no se confunden los ángulos. Pues si no me quedan alfa 2 y alfa 1 y va a parecer que son los mismos. ¿Va bien? Fíjense entonces, gente. En el punto me dan dos campos que son opuestos. Uy, qué feo me salió. Acá tengo dos campos que son opuestos. O sea que hasta podría llegar a ser nulo el campo en este punto. Si es todo equidistante, ¿se entiende? Si digamos, si I1 es igual a X3 en valor, si I2 es igual a X4 en valor, y si XA es igual a IA en valor, en este punto el campo es nulo. Casualidad, digamos, ¿no? Por una cuestión de simetría. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. Bien. Y si no fuera nulo, tendría un campo resultante en ese plano. ¿Alguna duda, pregunta o algo que me haya equivocado, Guille, que haya quedado colgado? No, yo diría, si el punto A lo pasás del otro lado del segmento rojo. Ah, tenés razón, tenés razón. ¿Qué pasa con el sentido del campo? Ahí se suman. Se sumarían los campos. Bien, primero, vamos a fijar una cosa. Si yo vengo a un punto que está a menos XA, ¿se entiende dónde voy a parar? Este punto es XA, negativo, punto y coma y A. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. B1A, ¿qué dirección tiene?
¿Entrante o saliente de la hoja? Saliente. ¿Va bien? Y el campo generado por B2A, o sea, generado por este, ¿es entrante o saliente? Saliente también. O sea que en este punto los campos se suman. Y en este punto los campos se restan. ¿Se entiende? Sí. O sea, si yo corto transversalmente en un plano este ejemplo, depende en qué cuadrante está, si defino como cuadrante a los dos conductores, por este problema en particular, y a una misma equidistancia puedo ya tener campos sumados o restados vectorialmente, porque en definitiva lo que yo voy a tener entre este punto A y este punto menos A en realidad es una circunferencia que va a estar contenida en el plano, sería el XZ. Ahí A constante, ¿se entiende? En el plano XZ tendría una circunferencia yo. ¿Se entiende lo que digo? Este es el plano XZ. Y ya terminé de enchastrar todo el dibujo. En este plano, a una altura y A, tengo una circunferencia que a cualquier radio que yo me vaya, ρ, por eso coordenadas cilíndricas, ¿cuánto va a valer el campo? Si es constante el radio. Lo mismo. Vale lo mismo. Y va a valer B a una distancia ρ sub A, va a valer módulo de B en phi versor. Pues fíjense que según la coordenada phi, U sub phi, a lo largo de esa coordenada para un radio constante, el campo es constante en esa coordenada. Siempre tiene la misma dirección. En la dirección phi. ¿Se entiende eso? ¿Por qué es más fácil coordenadas cilíndricas? Mientras que si use coordenadas cartesianas, depende del punto del plano que esté, aún estando al mismo radio, tengo diferente dirección del vector, diferente sentido. Aún al mismo radio. ¿Se entiende la diferencia entre un sistema de coordenadas y el otro? Sí, sí. ¿Qué, Santi? Lo que sí no podría sumar los efectos de ambos campos en coordenadas Porque cilíndricas. estarían dos coordenadas Porque, distintas. Entonces, claro, por eso se usan las coordenadas cartesianas, porque las cartesianas, como son constantes en todo el espacio, permiten sumar fácilmente vectores como correcto. suma de componentes. ¿Alguna duda o pregunta que no sea con respecto a un ángulo? Está bien. ¿Va bien? Bien. Obviamente el tratamiento de los campos magnéticos es un poco más complejo que matemáticamente que el de los campos eléctricos porque hay muchos más vectores en el medio que antes. En lugar de hay productos escalares, acá aparecen productos vectoriales. Pero bueno, la idea es que ahora, yo voy a dejar de compartir pantalla, Guillermo le va a presentar la actividad 13, que está muy de la mano con lo que acabamos de ver recién. Por eso la idea era poder presentarles o repasar lo que después van a ver en el videotutorial en Björn Sabart, y aparte por lo que ahora le va a presentar Guillermo. Así que bueno, yo me llamo al silencio, Guille. Bueno, tengo habilitado el... Como una aplicación de lo que recién les explicó Leo, vamos a ver un sistema de corriente continua e interrumpido que está formado por un rectificador que alimenta un consumo y en caso de corte de energía tiene una batería en paralelo, stand-by, que cuando se corta el consumo alimenta, cuando se corta la fuente alimenta el consumo sin generar un corte.
¿Cómo funciona? Más o menos en condiciones normales el rectificador alimenta el consumo y simultáneamente mantiene la carga de la batería, que se llama carga de flote, porque la batería por sí sola se va descargando muy poco con el correr del tiempo, y esa corriente de flote es del orden es muy baja, del orden de 1 ampere, por ejemplo, en el ejemplo que van a tener que calcular. Cuando se corta la corriente alterna, el rectificador deja de aportar y la corriente en la batería invierte su sentido y pasa a alimentar, descargándose el consumo. Esta es la condición en donde se diseña y se calcula la batería para alimentar el consumo y durante el tiempo que haga falta alimentar el consumo. Pero fíjense que el sentido de la corriente cambia de la batería. Cuando vuelve la corriente alterna, el rectificador ahora tiene que alimentar el consumo y a su vez recargar la batería. La corriente de recarga de batería es crítica y se estipula, digamos, para tener una vida útil de la batería acorde y tratar de cargarlo rápidamente, en el orden de 10 horas, más o menos. Y esta corriente es controlada por el rectificador, la corriente de carga. Para el ejemplo que vimos, una batería más o menos de 3000 amperios se recarga con 300 amperes durante aproximadamente 4 horas y después pasa a 4 o 5 horas y después pasa a cargar con menor corriente. Pero ahora el rectificador tiene que alimentar el consumo y la batería, o sea que el criterio de diseño del rectificador es soportar esta condición. Una vez que se terminó de cargar, vuelve la carga a flote y mantiene, digamos, cargada la batería y el rectificador alimenta el consumo. Otra condición es que se produzca un cortocircuito en la barra de la batería. En ese caso no hay nada que limite la corriente y suele ser de varios órdenes de magnitud mayor a la corriente de carga o de descarga de la batería y hay una corriente máxima que puede descargar durante un cortocircuito sin dañarse y sin perder demasiada vida útil. O sea que tenemos 4 corrientes distintas que van en la batería con sus respectivos sentidos. Ahora supongamos que tenemos un rectificador y la batería asociada. En este caso serían las barras que nosotros queremos calcular qué campo provocan esas barras aplicando lo que recién les explicó Leo, en una línea justamente encima de las barras. Vamos a tomar las barras como si fuera una corriente filiforme, que no tenga espesor para hacer más fácil el cálculo y que están en un mismo plano. En realidad las barras no van una arriba de otra, sino van en paralelo, pero en ese caso no queda otra que usar un modelo 3D y para simplificar los cálculos vamos a hacer que están en un mismo plano. Y lo que le vamos a pedir es que calculen cómo varía el campo sobre esa línea justamente encima de las barras que conectan las baterías con el rectificador. Fíjese que por ejemplo, para la carga positiva, para la barra positiva, tenemos 3 tramos. O sea que voy a calcular para cada punto cuál es el campo que aporta cada tramo de batería. 2 son verticales y 1 es horizontal. Con el modelo que recién les marcó Leo. En este caso la batería está en una tras la otra, se llama una disposición lineal. Los que le toquen este problema van a tener como datos toda la geometría. Algo que por ahí nos olvidamos decir, Leo, que si queremos calcular, por ejemplo, si vamos a calcular el aporte de la barra positiva en el tramo 1, que sería este tramo que estoy marcando, justo en el punto que está en la misma coordenada X, ahí el campo que aporta este tramo de corriente es 0.
porque la distancia al eje de simetría es 0. Si bien está dividiendo, haciendo el límite, se puede demostrar que ahí no hay, este tramo de corriente no aporta campo magnético. La idea es calcular en varios puntos a una altura h el campo, obviamente lo van a hacer en Excel, o sea que una vez que calculan un punto, después es fácil calcular arrastrando la celda varios puntos. Por ejemplo, si quiero ver el efecto del tramo 1 de la barra positiva, que es este tramito, de este lado, y como están los ejes, este es el eje X, este es el eje Z, el campo es saliente o entrante en esta zona. Saliente. Por la regla de la mano derecha es saliente, o sea que si los ejes, este sería el eje X, este es el eje Y, el eje Z, el eje Y es entrante a la hoja, o sea que acá me tiene que dar un campo. Si la corriente va en este sentido, en este caso está en corriente de carga, por ejemplo, es saliente, o sea que me tiene que dar signo menos. Acá lo que hay que tener cuidado con el signo, siempre va a tener componente en el eje Y, el campo, perpendicular al plano de la corriente. Ahora, El eje Y ahí está. ¿Cómo? No escuché. Que el eje ahí estaría entrando a la hoja, ¿no? Entrando a la hoja, exactamente. Si quiero calcular el campo por acá, en este punto, por la regla de la mano derecha, va a ser entrante, o sea que va a ser un campo positivo. Igual que desde acá para allá, provocado por esta barra. Ahora, por la barra horizontal, en el mismo punto por acá, ¿cómo sería el sentido del campo? Saliente. Saliente. O sea que en este tramo se van a oponer los campos que provoca este tramo de la barra y este tramo de la barra. Y el último tramo vertical, en ese mismo punto, Entrante a la hoja. exactamente. Fíjese, para ver el campo en un punto, ¿cuántos tramos de corriente tengo que evaluar? Y 6 tramos, los 3 negativos y los 3 positivos. Exactamente. Obviamente la corriente en la barra negativa es el sentido inverso, ¿no? La corriente en este caso está en carga, viene por acá y sale por el negativo y vuelve al rectificador. Eso es lo que van a tener que hacer, digamos. Si alguno tiene problema con el Excel, con el manejo del Excel, puede consultar, no hay problema. El tema que es bueno ir haciéndose modelitos en Excel porque si bien es un programa sencillo, es bastante versátil para estas cosas. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cómo? No escuché. No pregunto yo. O sea, tenemos que calcular en un punto en específico y después arrastrar en todo el espacio. O sea, en todo el plano sería. En realidad, no, en toda esta línea. Estamos pidiendo La línea. todo en el mismo plano para no meter en juego la componente o la coordenada Y, digamos. Va a ser todo en el plano. En realidad se calcula en todo un plano, que esto que está punteado sería donde ustedes tienen que calcular el campo en varios puntos. Una vez que en una celda ponen el valor en un punto, haciéndole variar X, le pueden hacer variar todos los demás puntos, ¿no? El trabajo consiste en calcular el valor en un punto y después, con la misma fórmula, aplicarlo para puntos donde la variable X varía.
Yo tengo una pregunta, Guille, ¿puedo hacer? Sí, sí, sí. Habíamos, como vimos recién con Leo, son todas circunferencias, digamos, concéntricas en el conductor, ¿no? El campo. Sí, la En los línea del tramos campo. verticales, digamos, que no llegan, eh, no sé si, no llegan a la línea verde, digamos. Esas circunferencias concéntricas, o sea, no llega al conductor para tener circunferencias concéntricas a él en esa línea. ¿Cómo se deforma el campo? ¿Cómo llega ahí arriba al campo? Eso es mi pregunta, no sé si se entendió. Creo que sí. Vamos a considerar únicamente un solo tramo. Sacamos todos los demás tramos. Porque la línea de campo es concéntrica únicamente para un solo tramo. Ya cuando meto otro tramo ya se modificó la línea de campo. Se empiezan a deformar. Pero supongamos un solo tramo. Son concéntricas, pero van a estar mucho más juntas cerca del conductor que lejos. Como el campo va a variar con la distancia, van a O ser sea, circulitos más grandes, digamos, lejos y circulitos más chicos cerca. No sé continuando por si, el eje del conductor, siguen siendo con circunferencias, pero se van agrandando, digamos. claro, cuando estoy Bien. cerca del conductor se achican porque hay más campo y cuando me alejo el radio de la circunferencia se agranda. Bien. Gracias. Como estamos viendo un corte, solo vemos 2 puntos de esa circunferencia, ¿no? Por ejemplo, tracemos una vertical a esta barra por acá, a una distancia X de para acá y una distancia X por allá, el valor del campo es el mismo en uno centrante y en otro saliente. Y la otra consideración que hay que tener, que justo en el punto, como van a estar dividiendo por 0, le van a dar un error, ahí tienen que fijar el campo igual a 0, porque justo en la recta de acción el campo es nulo, por una cuestión de sacar el límite del... ¿Se entendió eso? Si no le va a dar error cuando calculen en el Excel. Tienen que poner un condicional que cuando X es igual a X1, por ejemplo, B de esta barra vale 0. Si agarramos una sola barra, que es la positiva, tendríamos 6 sectores. Arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, arriba al medio, abajo al medio, arriba a la derecha, abajo a la derecha. ¿Dónde le parece que se suman los campos de toda la barra? ¿Podés repetir los sectores, Guille, que no lo entendí? Entre la batería. Tomemos la barra roja. Voy a tener un sector, digamos, los signos van a cambiar si estoy de un lado o del otro del conductor, ¿no? En este caso, voy a tener una zona arriba a la izquierda, una zona abajo a la izquierda, una zona arriba y al centro, una zona abajo y al centro, una zona arriba a la derecha, una zona abajo a la derecha. Ahí entendí. Cada tramo va a ser positivo y negativo en alguna zona. Traten de pensar dónde se suman todos los efectos de las 3 porciones de barra. Y A ver, entre el adentro. replicador y la batería. Pero obviamente adentro, acá es la zona de mayor campo. Normalmente esta zona es una zona restringida y no hay problema. El tema es para qué calcular el campo arriba, porque suele pasar que si bien es campo estático, no variable, cuando es variable es mucho más complicado la perturbación que provoca. Hay instrumental o equipamiento muy sensible que puede ser perturbado por el campo, porque suele ser bastante alto el campo magnético generado por barras cuando hay corriente del orden de los kiloamperes. En este caso son 800 amperes para la descarga, por ejemplo, una corriente mediana.
Entonces a veces hay perturbaciones que desmejoran la performance de un equipo que puede ser que está qué sé yo, en el piso de arriba y tiene que tomarse en consideración algún mecanismo para atenuar ese campo, un tipo de blindaje, que es lo que a veces suele pasar. Cuando hay corriente alterna es mucho más complicado todavía porque al ser variable provocan más perturbaciones. Pero en este caso tiene que ver el perfil del campo que crea este juego de barras a una altura de 4 metros encima del piso, ¿no? O sea, 1 metro arriba de la barra positiva. Esta es una de las configuraciones. La otra configuración es la batería en forma de U. Perdón. Es donde la mitad de la batería está en un sentido, acá hay un puente, ¿no? Esto fíjese que por empezar achica el recorrido de barras y después van a ver qué pasa con el campo magnético de este tipo de disposición de baterías. Lógicamente, el tipo de posición de baterías que uno elige depende de varios factores, como el lugar físico en donde uno las puede instalar. No siempre uno puede jugar arbitrariamente. Bueno, y para cada grupo va a tener una corriente y una disposición de batería. Si es lineal, una atrás de la otra, o en forma de U. Mañana le vamos a mandar la actividad, digamos, con el detalle de lo que más o menos se quiere. Espere que le muestro más o menos. Le estás entrando al mate, Santiago, como loco, me está dando ganas. Perdón, me olvidé de silenciar. No, yo te había silenciado porque metías mucho ruido, disculpame, pero me olvidé de sacarte sin querer. Por ejemplo, acá está resuelto para un sistema lineal cómo es el perfil del campo, que más o menos que le tiene que dar a ustedes. En forma de U va a cambiar. Y después vamos a sacar conclusiones con respecto a la disposición de baterías y al campo que provocan. En este caso está resuelto con un macro, pero lo pueden hacer sin usar macro, no hay problema. Como el Excel, como dijimos, es bastante flexible para estos tipos de cálculos. ¿Alguna duda sobre la actividad? ¿Cómo Lo hace que para tienen ser que tan lindo verificar los Excel? más que nada son los signos. La dificultad está en los signos. Después, para el cálculo, como el cálculo lo hace el Excel, le conviene no usar senos y la expresión de los senos, sino la expresión directamente con las coordenadas que les dio Leo. En esa es más como la cuenta la hace directamente el Excel. ¿Cómo decías, Nico? No, que mi duda es cómo hace tan lindo los Excel. A mí me cuesta un ¿Vos montón. también te preguntás lo mismo? Y yo lo conozco hace 20 años, Guillermo. Que pase la receta, el talento. No, lo que le tengo que pedir un día es que nos haga un curso. Es una caricia a los ojos, profe, eso. Años que vengo robando con estas cosas en el laburo. Ingeniería champán, Guillo. No, si bien hay programas que están diseñados para el cálculo más duro, el Excel para sacarte del paso, y se resuelven varias cosas con el Excel, así que cuestión de meterse, ¿no? Por eso, si alguno necesita alguna mano con cómo plantear el algoritmo, nos puede consultar, no hay problema. Sí. Lo importante acá, esto es como cuando hicimos diferencias finitas, digamos, es plantear la molécula.
plantea bien la ecuación. Lo bueno que permite poder, en el Excel sobre todo, ¿no? Lo bueno que permite trabajar en coordenadas, que fue lo primero que presenté antes de pasar a los senos, que generalmente como está puesto en los libros, digamos, ¿no? Si ustedes buscan en cualquier libro de electromagnetismo, van a ver que va a quedar en función de los dos senos, la resta de los dos senos. Pero si en el paso previo, cuando quedó todo puesto en coordenadas, uno, si plantea bien el sistema de coordenadas y después respeta bien los puntos en donde quiere calcular el campo con respecto al sistema de coordenadas, que ya, inclusive en este caso, Guillermo ya lo plantea, dónde está el origen de coordenadas, y le plantea dónde, digamos, usted va a tener que respetar para los X de 0 a 14 metros, para los Z igual a 4 metros, ¿no, Guillermo? Sí, 4 metros. Con lo cual ahí ya tienen el sistema de coordenadas planteado. Lo que tienen que hacer simplemente es calcular en 6 celdas diferentes, si quieren, para no hacerlo todo junto, los 6 campos, y si lo calculan, si resuelven bien el Biot-Savart para ese punto, para todos los campos, para cualquier otro punto, cambiando de lugar, digamos, en función de la referencia, donde está cada barra, le va a cambiar el signo directamente le va a cambiar el signo del campo. Con lo cual, por eso lo que dice Guillermo es, si se hace una vez sola, se calculan los 6 campos, para un punto, se suman en un solo punto, para, X igual a 0, Z igual a 4. Y una vez que tienen eso, lo que tienen que hacer en algún lugar es barrer X cada 10 centímetros de 0 a 14 metros, van a tener 140 puntos, 140X, y después lo que tienen que hacer es barrer la fórmula de tal manera que le vaya recalculando todo para cada uno de los X. Y después lo tiran en un gráfico eso. Queda más lindo, más feo, depende de cada uno de la bijú que le quiera meter al Excel, pero básicamente es eso. Lo bueno que tiene el Excel, que si los datos también los tienen como variable, que lo puedan modificar, te permite ver la sensibilidad que tiene el modelo para, por ejemplo, si yo duplico la corriente, como la corriente está multiplicando, linealmente la sensibilidad es lineal y se duplica el campo. Pero si cambio, por ejemplo, la distancia entre barras, o hago una barra más larga, una barra más corta, puedo ver la sensibilidad que tiene el modelo a distintas variables, que es lo que uno busca cuando hace ingeniería, tratar de minimizar lo que tenga mayor sensibilidad. Correcto. Es lo mismo que ustedes hacen con el MATCAD. Cuando con el MATCAD ustedes definen las variables, dicen X 2 puntitos igual a tanto, 2 puntitos igual a tanto. En el Excel también le conviene definir todas las variables, todas las magnitudes en una celda, y después hacer referencia a todas esas celdas, no trabajar, digamos, con números escritos adentro de la celda. De esa manera, ustedes cualquier dato que quieran cambiar, automáticamente le cambia el resultado. Más allá de los X en este caso. Y lo que tienen que tener en cuenta es el signo, más que nada. Así que por ahí les conviene hacer 6 columnas y verificar para el primer punto que los signos son correctos, y después ya lo pueden arrastrar para abajo. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esto que vimos hasta ahora, gente? ¿De Biot-Savart o de la actividad? Bien. La semana que viene le vamos a presentar ya los 8 problemas. Y vamos a hacer la gran tómbola de repartir un problema para cada grupo. Y ya después sobre eso vamos a hablar digamos, en forma particular con cada uno de los grupos para ver cómo se encara cada uno de esos proyectos que tienen que hacer, ¿está? Eso no... Los estamos terminando de pulir algunos problemas, así que la semana que viene ya lo vamos a presentar. Me quedó algo en el tintero, Leo. Sí, me quedó algo en el tintero. Y digamos, la necesidad de calcular el campo es porque es una magnitud que está regulada. Normalmente la gente de seguridad e higiene mide el campo magnético en determinados puntos y hay valores máximos admisibles. No es algo que se hace por un perjuicio a la salud y a la compatibilidad electromagnética. Así que es importante cuando manejo corrientes grandes
tratar de minimizar los campos magnéticos porque suelen traer problemas. Eso era lo que me había quedado en el tintero. Bien. En referencia a lo que dice Guillermo, hay un problema que les va a tocar seguramente a algún grupo de ustedes, que es un caso real que me pasó a mí cuando trabajaba en la fábrica de transformadores, en Faraday, que no tiene nada que ver con transformadores, es que si ustedes se paran en la calle donde está la fábrica, si este es el frente, imagínense, es una cuadra esto, ¿no? Acá hay un edificio, acá hay un portón, y acá estaba otro edificio. Por la vereda de la fábrica, esta sería la calle, y acá está la otra vereda, y acá estaría el vecino de enfrente. ¿Se entiende más o menos el dibujo? Hay que dibujar un autito para que se entienda mejor, Leo. ¿Qué está Salvador dibujando? Sí, boludo. Dibuja mejor el nene. Disculpen, bueno, por la puerta de la fábrica pasa una línea de 132 kilovolts. Lado calle, bandera. ¿Saben todo lo que estoy hablando? De una línea de alta tensión. ¿Me siguen? ¿Santiago? Sí, sí. Bien, ahí está. No me fallas nunca. Bueno, imagínense que hago un corte acá. Hago un corte acá. Lo vamos a mirar en sección esto. Una sección transversal. Lo que yo tengo es esto. El edificio y más o menos la altura de los conductores estaban acá, están todavía acá, un poquito más arriba, y este era un segundo piso, este era un primer piso y esto es planta baja. En un momento este segundo piso estaba vacío y se trasladó la oficina de ingeniería. Estamos hablando hace un par de años donde los monitores eran de tubo rollo catódico. ¿Se acuerdan los TRC? Como las teles viejas. ¿O son demasiado chiquis ustedes? Venían con el protector. Sí. Claro. Y la pantalla que se le bajaba. Bien. Y Entonces, ¿qué mouse, la pasó? bolita. Bueno, pusimos la computadora, mudamos la oficina de ingeniería acá arriba, se sentaba el chabón a trabajar acá, y la pantalla del monitor, mamita, bailaba la pantalla. La pantalla del monitor bailaba. Si ustedes saben, los tubos rollo catódico funcionan básicamente, adentro tienen un campo electrostático y un campo magnético que lo que hacen es deflectar el haz de electrones contra la pantalla fosforescente, por así decirlo, como los osciloscopios y tubo rollo catódico. El problema que nos dimos cuenta es que la línea de alta tensión, independientemente de que es alterna, no es continua, y aparecen otros efectos, los conductores estaba tan cerca que generaban campo magnético lo suficientemente intenso como para molestar a la pantalla. Y a partir de ahí también estudiamos cuáles eran los valores máximos que, como decía Guillermo, de regulación, pues de seguridad y higiene, que una persona podía estar expuesto a campos de 50 Hz 8 horas por día o 10 horas por día. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, acá hicimos todo un cálculo, hicimos toda una medición interna dentro del piso con una bobina exploradora, que bueno, que cuando veamos Faraday después se lo cuento bien el final de la milanesa, necesitamos ver Faraday para eso. Pero básicamente lo que había que hacer en este caso era medir en todos los puntos cuáles eran los valores máximos de campo que se estaba generando por estos tres conductores dentro de esta zona. Es más o menos lo que dice Guillermo. Esto hubiese sido lo mismo que si acá abajo estaba el rectificador, las baterías y las 2 barras. Lo que pasa es que acá me entran por abajo los campos. Acá me entran por el coté. Y la diferencia, insisto, estos son campos de continua y estos campos de alterna, que tiene otro tratamiento
no muy raro, pero bueno, genera otros efectos. ¿Se entiende? Pero bueno, si estos campos superan la regulación, más allá del instrumental, si superan la regulación de lo que está estimado que para un ser humano puede soportar 8 horas por día, 5 días por la semana trabajando, esos campos, digamos, hay que minimizarlos. O mudar la oficina, una de dos. ¿Se entiende? Bueno, uno de los problemas que van a tener que resolver ustedes, al que le toque, va a ser uno de estos problemas. ¿Cómo minimizar el impacto de los campos en ese segundo piso? ¿Se entendió un poco este segundo ejemplo? Sin correr la línea, ¿no? Sí. Mudamos a todos al primer piso, Guille. ¿Se entendió, gente? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Santi. Entendió. Tengo un manejo del diseño 3D divino, ¿se dan cuenta? Bueno. Consulta, duda, aporte, gente.